bienvenidos. Tenemos varios asuntos de debate en esta jornada. En un ratito nada más nos va a estar visitando el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, para hablar del uso de las tobilleras electrónicas. ¿Se acuerdan que en algún momento las contábamos y eran un bien sumamente preciado? Bueno, el Ministerio del Interior hizo una investigación. Hay muchas de ellas que están realmente con un uso que es increíble. Vamos a estar ahondando en esa situación. Pero antes, otra vez, nos llama el contexto internacional, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y cuál es la postura de Naciones Unidas al respecto. En estas últimas horas, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un alto al fuego humanitario inmediato para esa zona del mundo. Esta resolución no contó con el voto de Uruguay. Uruguay se abstuvo de votar, está entre los 23 países que tomaron esta postura, 153 votaron a favor y 10 en contra. La interpretación que se hace por estas horas de la postura de Uruguay es un tema de debate, no es una postura nueva. El 27 de octubre pasado se tomó una resolución muy similar cuando se pedía allí una tregua humanitaria. La postura del gobierno uruguayo fue también de abstención. Por estas horas el canciller de la República está visitando el Parlamento Nacional para responder sobre esto, pero ya hay posturas a favor y en contra de esta posición. Pero si les parece, vamos a consultarle aquí a los compañeros panelistas, bueno, qué tan pendiente están de lo que está sucediendo en esa zona del mundo y qué significa esta resolución de Naciones Unidas. Pepe. Bueno, sí, como bien dijiste, es la segunda vez que Uruguay se abstiene en poco tiempo ante la Asamblea General. Por eso es interesante escuchar lo que diga el canciller Paganini cuando concurra en la tarde de hoy a diputados, luego al Senado para dar las explicaciones. En realidad va a explicar la primera abstención. Esta ocurrió en estas últimas horas, pero es obvio que le van a preguntar también por esto. Después precisar algunas cosas. La resolución de la Asamblea General no es vinculante, que creo que es un tema para nada menor, porque en definitiva es un acto simbólico expresado por distintos países. En segundo lugar, no es una resolución contra Palestina como Estado reconocido por Naciones Unidas, sino contra un grupo terrorista, o debería ser, de repente, esa mirada más estricta a lo que es un grupo terrorista que, como todos sabemos, el pasado 7 de octubre atacó a Israel. También me parece que hay que poner en contexto que cuando uno se abstiene, es importante si la abstención de alguna manera sirve para que, tomando esa abstención, la resolución no salga. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos te podés abstener sabiendo que aún con tu abstención la resolución va a salir igual. Y en último lugar, no podemos desconocer el poder de veto que tienen las potencias, ¿no? Con lo cual, algunas resoluciones que siguen sin ser vinculantes también son vetadas, por ejemplo, por Estados Unidos. Uruguay se abstuvo con Reino Unido, con Inglaterra, con Francia, entre otros países. La mirada puede ser, de un lado, vinculada a, bueno, ¿por qué tenemos esa postura cuando lo que se está pidiendo es una situación o una resolución desde el punto de vista humanitario, que incluye además en el punto 2 o el 3, creo que es la liberación de todos los rehenes. El 3. Ahora la leemos si querés. Sí, pues me parece que es interesante también ver esos puntos, porque yo entiendo como rehenes los ciudadanos israelíes que tiene Hamás, los rehenes que tiene un grupo terrorista. Los ciudadanos palestinos que están en cárceles de Israel, que es un Estado reconocido, en todo caso son prisioneros de un Estado bajo determinadas circunstancias, pero no son rehenes. Bueno, esta resolución puede dar a varias interpretaciones. El punto 1 lo que exige es un alto al fuego humanitario inmediato. El punto 2 reitera su exigencia de que todas las partes cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular respecto de la protección de civiles. Eso es lo que dice el punto 2. Y el punto 3 que vos mencionás es la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. De todos los rehenes, yo no entiendo especifica que son... Claro, justamente, me pareció que era un punto interesante, porque yo entiendo que rehenes son los ciudadanos israelíes que están en poder de un grupo terrorista. Puede ser porque además dice, y que se garantice el acceso humanitario, imaginamos que habla de Palestina, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que ahí faltaría esa precisión en el entendido de que un Estado reconocido no tiene rehenes ni tiene presos políticos.
lo que tiene son ciudadanos que están bajo determinadas leyes encarcelados por cometer determinados delitos, ¿no? Donde sí habla de todas las partes es en el punto 2, cuando dice que se cumplan con las obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y ahí dice en especial con respecto a la protección de los civiles, ¿no? Creo que eso va para... Pero sí. Justo ese punto, Vero, tiene mucho que ver con esto que está señalando Pepe, en el sentido de, se está hablando de todas las partes, como si un grupo terrorista significara una parte para el derecho internacional público, que no lo significa bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando son los estados quienes se vinculan mediante el derecho internacional público, en este caso? Acá, bueno, mediante esta moción, una de las cuestiones que se señalan es que todas las partes cumplan sus obligaciones, ¿sí? Las obligaciones que surgen del derecho internacional público, que surgen para los estados. En este caso, no es Palestina, y lo que hemos dicho un montón de veces en este programa, no es Palestina una de las partes. Estamos hablando de un grupo terrorista, estamos hablando de Hamás. Entonces, cuando se proclama o se solicita a todas las partes el cumplimiento del derecho internacional público, no son partes que se vinculen mediante el derecho internacional público. Yo creo que por ahí puede haber una de las puntas que de esta explicación, que nos falta a todos, que espero que ahora el canciller lo vaya a aclarar en ese sentido, creo que puede ser una de las puntas que explique la resolución que tomó Uruguay de Ahora, abstenerse. en ese sentido, una resolución de Naciones Unidas hablando de un alto el fuego inmediato tampoco es de recibo para un grupo terrorista. No va a estar jamás esperando la resolución de Naciones Unidas. O sea que allí hay mucho para interpretar y conversar respecto a esto. Pero si me permiten, vamos al otro lado del panel. Rodríguez Pupo, ¿cómo estás? Bien. Días que no nos veíamos. Sí, la verdad. No, siguiendo la línea de los compañeros preopinantes, este es un conflicto muy particular, no es entre dos estados, entonces eso cambia mucho la dinámica de las negociaciones y lo que pueda hacer la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, en general el derecho internacional viene a ser algo medio parecido, si quisiéramos hacer una analogía con las cosas de la casa, como ese teléfono de línea que tenemos hoy. Es algo que tenemos que tener en algún lugar de la casa, pero que hoy no sirve para nada. Y creo que la Asamblea General de las Naciones le pasa algo medio parecido desde que se fue construyendo el derecho internacional. Fíjate vos cómo nació todo esto. Nació en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, enseguida hicieron la Sociedad de Naciones. ¿Para qué la hicieron? Con un solo propósito, mantener la paz en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró la paz? Duró unos años. O sea, Alemania le costó carísimo, tuvo que reparar una cantidad de cosas, y cuando quiso acordar, Alemania estaba de vuelta en guerra y el mundo estaba de vuelta en guerra, hasta que los países que ganaron la guerra, son los que construyeron esta Asamblea de las Naciones Unidas. Y la Asamblea de las Naciones Unidas no es la primera ni la última vez que hace solicitudes a la comunidad internacional y a las partes beligerantes de cese del fuego, y nadie le da demasiada pelota, porque en definitiva lo que juega acá es la famosa Realpolitik de von Bismarck. O sea, lo que juega es el verdadero juego de los intereses mundiales, hasta que llegue un punto donde seguramente las partes de alguna manera habrá una equiparación de fuerzas y se logrará algún tipo de acuerdo. Pero claro, acá no es un lío entre dos naciones. Es un lío, lo decía Fernando hace un rato, es un lío entre el Estado de Israel, que es un Estado que además es negado por una cantidad de naciones y principalmente es negado por Hamás, ¿tá? Y un grupo terrorista. Entonces, eso ya vuelve muy particular y muy difícil que las partes puedan darle pelota a una resolución. Y mucho menos cuando se decía, lo decían los dos compañeros, cuando se tiene poder de veto en el Consejo de las Naciones Unidas. Son 15 miembros, hay 5 que son permanentes. Donde uno tenga el derecho, haga uso del derecho al veto, chao derecho internacional. Sí, de hecho, una resolución muy similar a esta fue anteriormente vetada en el Consejo de Seguridad por Estados Unidos, pasa luego a la Asamblea General, donde ahí sí no hay derecho a veto, y termina saliendo esta resolución. Quedó por el camino, y no parece un tema menor, una resolución que tenía que ver con la condena a los hechos terroristas de Hamás, sobre todo también a los ataques sexuales que han formado parte de lo que le ha tocado vivir al pueblo de Israel. ¿Vos querías hablar de eso, Fernanda? No, intentando un poco, porque claro,
a priori cuando uno lee en los titulares la condena y el alto al fuego en un contexto humanitario, uno entendería obviamente que se tiene que estar a favor. Ahora, y que naturalmente debería ser la postura. Ahora, lo que hay que hacer, tenemos que ver cuáles son las explicaciones para que Uruguay se abstenga en este sentido. Creo que algunas cuestiones pueden venir por el lado de lo que se ha estado mencionando, y a mí esto en realidad me llamó muchísimo la atención, en el mismo sentido. ¿Cómo no se va a poder? ¿Quién estaría en contra de condenar los ataques, tanto que se sufren a niveles de que se cobran de vida, pero también los ataques sexuales perpetrados por Hamás? Surge de las notas de prensa que era una de las mociones que estaban a la hora en la discusión, a la hora de considerarse, y que sin embargo queda por el camino. Y también me genera ruido, ¿no? ¿Quién podría estar en contra? O mejor dicho, ¿qué interés hay detrás de este tipo de resoluciones? ¿Cuál es el interés que motiva a que no salga una condena en este sentido a Hamás? ¿O cuál es el interés que motiva este simbólico alto al fuego? Creo que eso es un poco lo que nos podemos preguntar para entender las explicaciones que hay por detrás. En el mismo sentido nos podemos preguntar quién puede estar en contra de estos 3 puntos que leíamos, o son tal vez más debatibles. Pablo. Son saludos a la bandera. Las resoluciones de la Asamblea General no existen. Yo no le daría tanta importancia a abstenerse un voto, votar a favor o votar en contra. Los que votan a favor es lógico, claro, porque uno le dice el alto al fuego, cumplir con las obligaciones y el derecho internacional y exigir la liberación de los rehenes, hay que aplaudirla, lógico, pero no sirve absolutamente para nada. Como decía Juan Ramón, las Naciones Unidas se crearon en el año... Las Naciones Unidas se crearon en el año 45. Creo que eran 50 o 51 países en aquel momento, después fue creciendo hasta el día de hoy que tenemos 180 países, más de 180 países miembros. No sirvió para nada. Porque en realidad los que manejan el circo es el Consejo de Seguridad, que sí es vinculante y debe ser acatado, pero no todo el Consejo de Seguridad. Son los 5 miembros permanentes. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Reino Unido y Francia no sé cómo se colaron ahí porque son miembros permanentes, pero bueno, se metieron ahí. Que son los que en realidad mandan. Y son los que en realidad resuelven y cocinan el tema. Todo lo demás es todo humo, es todo cuento. Las asambleas estas que sacan de todo tipo de comunicados y condenan y exigen y demás, si hay alguno de estos 5 países, Estados Unidos, Francia, Rusia o Reino Unido, que les molesta, lo voten y se terminó la discusión. Pero pasó... No solo en este caso, pasó con la invasión de Estados Unidos a Irak, con la invasión de Rusia a Ucrania, y por más resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas que sacaron, las guardaron en un cajón y se terminó. Porque en realidad los que mandan son ellos. Y cuando hay algún inconveniente te ponen los portaaviones enfrente y también no cumplen con las resoluciones, ni con el veto, ni con nada. Entonces, en definitiva, creo que estamos dándole mucho color a algo que no tiene sentido, que votes a favor, en contra, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Qué hace la comunidad internacional? Aplaude, saludos a la bandera, se juntan entre todos, condenan los actos, etcétera, etcétera, pero en definitiva, ¿qué es lo que hacen? No hacen nada. Porque en realidad, lo decía hoy Juan Ramón, ¿cuál es el objetivo fundamental de las Naciones Unidas? Yo lo noté. Es una risa. A ver, reitérelo, recuerden. Lo voy a reiterar, claro que sí. Mantener la seguridad, mantener la paz y la seguridad internacional. Sí. Mantener. No es fomentar, mantener, no mantienen nada. No, ni la han logrado. No fomentar las relaciones de amistad y fomentar el progreso social, mejorar no sé qué cosa, la calidad de vida, los derechos humanos, bla, bla, bla. No pasa absolutamente nada. Voy a decir algo que es muy duro, pero en relación a lo que vos planteabas, ¿quién podría estar en contra de...? Sí. Bueno, hay una cuestión geopolítica que tiene que ver con la guerra. Es muy duro realmente porque en definitiva estamos hablando de vidas de un lado y del otro. Y es cuando vos estás derrotando a tu enemigo, es cuando la campaña de la guerra hace que estés muy cerca de lograr derrotarlo y te piden un alto al fuego. ¿Se entiende? Sí, una cuestión ¿A quién beneficia? Claro, ¿a quién beneficia? No es neutral lo que decís vos, ese alto al fuego.
Exactamente. Bueno, pero ponen de lado el tema humanitario, ¿no? No el tema de la invasión. Y un tema humanitario en el que nadie puede estar en desacuerdo. Pero, claro, en el fondo... Pero vos, claro, lógicamente, en la guerra vos vas a decir, está todo bárbaro, pero yo tengo que seguir avanzando. Claro. Es la posición de unos. Por el otro lado tenés 17.000 muertos del otro lado, ¿no? Entonces tenés que poner un poco en la balanza eso. Entonces, no me quiero anticipar mucho a lo que pueda decir el gobierno uruguayo. Digo, trato de hacer lo que estamos haciendo los cuatro acá, o los cinco. O sea, una interpretación de por qué Uruguay votó como votó. Yo creo que la única explicación posible es una coherencia histórica de Uruguay. Uruguay es un país sionista, es protagonista de la creación del Estado de Israel. O sea, es un país aliado a Israel y en eso sí hay una coherencia. Hay gente que dirá, no es coherente que Uruguay vote o se abstenga en una declaración de alto al fuego, por ejemplo, o cese de hostilidades. Es cierto. Pero lo coherente de Uruguay es Uruguay ha estado al lado de Israel desde su creación y acá hay un tema de respeto a una hegemonía o a un bloque o a un eje occidental y cristiano en los que el Uruguay está firmemente posicionado allí. Y eso es parte de lo que yo decía hoy de la realpolitik. Pero hay una segunda realpolitik que yo creo que hay que tomarla en cuenta en estas horas que ha habido un cambio de timonel y cambio de gobierno regional. En este caso, Uruguay también se está aliando al nuevo proceso que se está viviendo en el vecino país, entre otras cosas porque Uruguay necesita ese cambio de timonel en el vecino país para una cantidad de temas que tienen que ver con el derecho internacional regional. O sea, por primera vez Argentina venía votando con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con esto, con lo otro. Ayer Argentina votó igual que Uruguay, votó a favor de la abstención. Y Uruguay yo creo que se pliega a esa postura de Argentina para ir con una comunidad de intereses con su vecino de todas las horas en un cambio de postura del país. No ha habido un cambio de postura en Uruguay. Sí hubo un cambio de postura de la República Argentina y Uruguay está dando una clara señal de ir al lado de la Argentina en este tema, en una postura que vamos a ser honestos con nosotros mismos, y como digo, ya saben que suelo opinar a favor de los intereses y de las posturas de la coalición republicana y del gobierno. Es una postura bastante incómoda la del gobierno, la de salir a abstenerse en medio de un cese, donde la comunidad internacional plantea en líneas generales un cese de hostilidades. Me parece una postura incómoda y sobre todo es incómodo estar del lado Netanyahu de la vida. Yo no estoy del lado Netanyahu de la vida, pero sí estoy a favor de Israel y siento que Israel fue atacado salvajemente, cobardemente por terroristas y como nación tiene todo el derecho a defenderse. Espero que se defienda lo más pronto posible y que erradique el problema de Hamás lo más pronto posible, porque se va cortando el espacio político para Estados Unidos e Israel. Esa postura del gobierno uruguayo, por estas horas ya se la está cobrando la oposición aquí en nuestro país. Luego de la pausa vamos a estar repasando la palabra del senador del Frente Amplio, Daniel Cagiani. ¿Qué se responde desde el Partido Nacional a nivel de los legisladores? Veremos después qué pasa a nivel de las autoridades del Poder Ejecutivo, pero justamente lo que están diciendo es lo contrario, ¿no? Que Uruguay está traicionando una postura de haber votado siempre a favor del derecho internacional humanitario con esta decisión. Pero antes de la pausa tenemos un consejo especial para ustedes. ¿Sabías que Enjuta tiene un aire acondicionado portátil? ¿Sabías